y hoy te tengo entre mis manitos, ya que quise crear un momento bastante orgánico, sin tantas preparaciones, para enseñarte lo que yo considero mi hogar, a pesar de que sea una habitación de 4x4. Pero me da mucha ilusión porque cada cosita que veas acá te la quiero mostrar, no desde el ánimo de presumir, sino de abrir mi corazón de cada esfuercito, ya que todo lo conseguí por mi cuenta, por mi esfuerzo, por mi dinero. Y son cositas que me gustaría que sigan estando cuando yo pueda por fin alcanzar mi casita familiar. Entonces son muebles que le tengo bastante apego y cariño. Así que, ¿qué tal? ¿Te gustaría acompañarme? Como verás, yo estoy vestida bastante para salir. Yo estoy a punto de irme a tomar un cafecito con mis amigas, por eso estoy así. Pero vamos a empezar con este spot. Este primer spot, donde suelo hacer todo, suelo cambiarme, suelo grabar mis reels de Instagram y sacar mis fotitos. Es uno de mis spots favoritos de mi habitación. Como verás, está protagonizado por un espejo que es ovalado y hace todo toco. Es un estilo vintage que de hecho fue una de las últimas adquisiciones que tuve. Me acuerdo que lo estuve siguiendo durante varios meses, hasta que dije, es mío. Y me encanta que sea blanquito. Siento que pega muy bien con mi estética. Obviamente la decoré con algunas plantitas, haciéndole compañía alrededor. Y camuflándose un poquito con el fondo, yo siento. Y más que agregar algo nuevo, siento que se hace parte del fondo y nos llama tanto la atención. También, si miramos de cerca, acá tenemos un pequeño guardián, el guardián de los espejos, un capibara, que le encanta dar besitos, así que lo dejo acá, ayudándome a vigilar. También por acá abajo tengo unas florcitas que te podrás dar cuenta ya están medias marchitas, ya las tengo hace como 2 semanas y media, pero aún así se mantienen muy bien. Mira, esta está casi sanita, pero bueno, yo no sé si es algo triste, pero realmente me gusta mucho ver las flores también un poquito marchitas. Me gustan las flores secas y durante mucho tiempo tuve como el hobby de secarlas y prensarlas, pero bueno, ahora las mantengo en floreros. Pero mira qué suavecitas. Las sentís en tu carita. Sentís lo suave que son. Sentís el aroma que tienen. Un aroma limpio y fresco. Un aroma que te ayuda a respirar mejor.
pero me encantan. Las tengo en un florero que es de vidrio. En realidad era una tetera, pero me gustaba tanto que dije, tengo miedo de romperlo cuando lo uso. Y creí que se vería mejor como un florero. ¿Vos qué opinás? ¿Se ve bonito? Yo soy muy fanática de las flores. Me encanta que me regalen flores. Casi no me regalan, tristemente. Pero cuando alguien me regala, estoy completamente agradecida. Porque voy a admitir que me da un poquitito de vergüenza comprarme las flores yo misma. Aunque va a llegar un punto donde ya no me lo va a dar porque realmente las disfruto mucho. Así que acá se quedan. Luego tenemos como otro lugarcito dentro del espejo donde tengo una cartita súper bonita, súper delicada. Esta me la dio un emprendimiento, en la cual le compré una ropita y en forma de agradecimiento puso mi nombre y unas palabras bonitas. Realmente tengo mucha fortuna de encontrarme emprendimientos tan bonitos y con tantos detalles. En esto también soy bastante tradicional. Amo las cartas, amo los detalles y lo he hecho a mano. Esta está decorada con cinta bebé y encaje. Y está bonita, que obviamente no la pienso tirar y ocupa este espacio acá bonito. Luego tengo esta pequeña fuente, recipiente de vidrio. Acá se suele o poner caramelo o se usan velas. En mi caso fue una vela que se terminó y lavé, y ahora la uso como fuente para poner una pequeña colección de cinta bebé. Como digo, tengo la fortuna de recibir regalos con muchos detalles. Entonces, algunas prendas y algunos regalitos me vienen con cinta bebé envuelta con moñitos. Y obviamente me encanta poder guardarlos y decorar mis carteras con estas. Y acá tengo varias. Mi favorita es esta, que es como de encaje, no sé si lo veas. Mira, es de encaje, muy bonito. Me encanta. Y bueno, lo tengo también en pequeños clips, porque la cinta bebé, aunque es muy bonita, es medio rebelde. Muy bien. Y acá tengo una velita que me compré nueva, que ya hizo un pequeño estrago, aunque fue mi culpa. Se manchó mi espejo, pero esto se limpia con un pañuelito y no pasa nada. Y algo muy bonito que tiene este espejo es que tiene un cajón. Yo acá guardo cositas para velitas. Tengo un encendedor y velitas. Y un cargador, porque tengo una luz acá escondida que es muy bonita y crea un lindo ambiente de noche. Me encanta porque la llavecita es súper antigua y como que va muy bien con la estética. Después, levantándonos y mirando la parte superior del espejo, te podrás dar cuenta
que me encanta decorar mi pared. Está llena de más plantitas, pósters vintage antiguos de recetas de tortas, en este caso un cheesecake, y el otro es como un postrecito de frutilla. Pero acá lo que se lleva el protagonismo es obviamente estos mini floreros de vidrio. Me encantan. Como te podrás dar cuenta, puse las florcitas que tengo en el espejo, las corté y puse unos gajitos acá. Pero me encanta lo fácil que es sacar y poder cambiar el agüita. Y lo fácil que es colocarlo de nuevo en la pared. Tengo bastantes, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En total, ocupando toda mi pared. Y con la lucecita que también puse, que se extiende en toda la extensión de mi habitación, creando también un poco de armonía, yo siento. También acá, esta parte es medio aburrida porque sinceramente no está tan decorado. Tengo unos vinilos. Estos son de mi abuelo cuando falleció. Mis papás querían tirar los vinilos y yo agarré un par. Y hoy llevo algo que le gustaba a mi abuelo, pero en mi habitación. Este es la tapa de un álbum popular, los mejores artistas, el mejor sonido, el precio promocional. Y acá dice estéreo para ser pasado también en mono. Se ve que ya acá se conocía mucho el formato estéreo antes que el mono. Como que el mono ya quedó antiguo. Y no sé si diga en qué año es esto. Vamos a buscar el año. Me parece que no está. Pero hay bastantes artistas. Philips, Polydor, Philips. Los cantores de Quilla Huasi, Horacio Guarani, Mercedes Sosa. Y allá tengo otro de jazz. Están un poco sucios porque, como digo, son antiguos. Entonces, bueno. Pero me parece aún así un lindo detalle que estén acá. Bueno, siguiendo las luces. Ah, de verdad me olvidé de que acá tengo a mi nuevo amigo. También hace unos días me compré una guitarra eléctrica. Y es muy bonita. Es una Stratocaster de la marca Fender. Pero bueno, creo que voy a estar otro día también mostrándote más a detalle porque realmente es muy bonita y necesito algunos consejos de vos por si sabes tocar guitarra eléctrica. Y así como tengo a la hermana mayor, también tengo a la hermana menor. Mi ukelele es de la marca Parker y como ves ahí lo decoré con un moñito de lacito bebé. Yo hago eso con muchas cosas, así que tal vez también se repite mucho en mi habitación. Pero ahora sí viene la mejor parte y es mi camita.
Esta es otra cosa que nunca va a faltar en mi habitación. Son mantitas, porque amo las mantitas. Más de este estilo cuadrille. Esta es una mantita que usa mi abuelita para taparme cuando iba a su casa a dormir. Mi abuelita, al igual que mi abuelo, ya fallecieron los dos. Así que muchas de sus cosas no las quedamos, bueno, mi familia. Y yo en especial le tengo mucho apego a esta manta por mi abuela. Que a veces en las siestas, cuando me quedaba dormida al merendar, ella me traía esta y me tapaba. Le tengo mucho cariño. Y los tengo mi acolchado, que es un acolchado gruesito. La verdad, me terminé todos mis ahorros en este acolchado, porque me la compré de 2 plazas, a pesar de que mi cama es de una. ¿Por qué? Porque cuando viva sola solamente tenga 2 plazas. Y bueno, ya me queda, básicamente. Y obviamente, como no iba a ser menos, en mi habitación, a la altura de la cama, también tengo decoraciones. Acá esto se está cayendo. Ahí está. Con varios pósters. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 póstercitos. Algunos son de recetas, como estos 2, y el del medio, y este de arriba. Y los otros son como una especie de página que se suelen usar para las postales. Así que quedó muy bonito. También decorado con algunas plantitas. Y en la parte del cabezal tengo pósters de distintos tipos de budines que hay. Marmolado con frutos secos, frutas brillantadas, nueces, brownie. Y también tengo un pequeño póster sobre plantas. Y como no tiene que ser menos, si hablamos de plantas, acá tenemos varias. Son parecidas a las que tengo en el espejo, pero en otro formato. Me encantan. Y también tengo una medusa. Que de hecho esta medusa se enciende, tiene una pequeña luz LED. Pero bueno, está muy bonita. Como verás, las luces siguen. Tengo también unas ventanas, unas cortinas de encaje, que es una color verde y una blanca. Y luego por acá tengo mi escritorio. Tengo mi caloventor, que está decorado con brillitos todo alrededor. Que esto, yo sé que mucha gente no sabe qué es. Esto no es un ventilador. O sea, sí es un ventilador, pero en vez de tirar frío, lanza calor. Por eso es un caloventor. Caloventor. Así que acá se puede controlar y acá se puede manejar la temperatura. Si la crees muy caliente o templado, ¿no? Está muy bueno. Y dentro de todo bastante barato. Por acá
Tengo una luz que se puede bajar y se puede cambiar. Tiene también hora y despertador. Tengo un rulero, brochecito, más cartas. Está muy parecida a la otra. Y tengo un osito que dice te amo. Muy bonito. Luego también tengo mi teclado y mi pantalla. Justo estaba escuchando a Chrome. Últimamente estoy escuchando mucho Chrome. Yo lo recomiendo. Es muy buena banda, a mi parecer. Y tengo mis auriculares para jugar. Son unos Ryzen Barracuda X. Muy buenos, me encantan porque tienen la opción de cable, inalámbrico y Bluetooth. Los tres. Real, me da mucha versatilidad. Y luego por acá, para ocultar los cables que tengo un pequeño, no sé cómo decirle, como expositor de una pequeña librería a escala, que la armé completamente yo. Tiene luz y está muy bonito. Y por acá también tengo mi hermoso micrófono con su pelito nuevo. Que lo amo. Tiene también su moñito. Y nada, está acá, siempre presente entre nosotros. Otra cosa que me gusta mucho es mi silla. Esta silla también recuerdo que me salió bastante cara porque está promocionada como una silla de gerente. Y bueno, dentro de todo tiene ciertas comodidades que realmente las disfruto. Como que por ejemplo te puedas tirar para atrás. El acolchado es muy bueno. Y ayuda mucho a tener una buena posición. Estar recto. Con el potito tirando bien para la parte de atrás. Y quedarte de nuevo así. Como en posición de L. Y no doblado. Bueno, como bien dije, algo que no puede faltar son las mantas. Acá tengo esta manta, que es una manta eléctrica. Esta manta la enchufas y te calienta. Súper bonita. Yo la uso mucho cuando no quiero usar el caloventor, porque a veces el caloventor sí hace mucho ruido. Y a veces prefiero tener esta y taparme con esta cuando estoy en la silla. Luego tengo esta mantita beige, cuadrillé. Y tengo este almohadón de la bola del 8. Está muy bonita y siento que da como mucha personalidad. 8, 8, 8, 8, 8. Y esta es mi sillita, muy bonita, aunque no se note, es de un color marrón oscuro, no es negra, y tiene muy bonitas terminaciones. Así que la probamos. Por acá tenemos mi segundo sector favorito de la habitación, porque
tengo a mi hermosa cafetera Dolce Gusto. Para lo que no sepas, a mí me gusta mucho el café, aunque creo que ya lo sabes. Y tener esta cafetera siempre fue como mi sueño. Y fue una de las primeras cosas que me compré por mi propia cuenta. Es una cafetera automática. Tiene para poner frío, hacer café frío o hacer café caliente. Puedes manejar el tamaño del café. Y está con su tacita y un mantelito. Porque cuando hace el café realmente mancha todo. Y ya se me ha ensuciado abajo por culpa de las salpicaduras. Por acá tengo mi pequeño almacén de café. Tengo dos. A ver qué café tengo acá. Tengo café latte macchiato. Este es uno de mis favoritos de esta cafetera. Y debo admitir que casi siempre me los preparo fríos porque son mis favoritos. Y de este lado tengo cortado clásico. Te podrás dar cuenta de que el latte macchiato necesita leche, que son las cápsulas blancas. O sea, necesitas 2 cápsulas, que es algo que me da mucha pena gastar 2 a la vez. Lo puse mal. Y el cortado solo necesita 1, por suerte. Así que nada. Este suelo usarlo en el día a día y este cuando quiero algo especial, un fin de semana o un evento. Como por ejemplo que en mi cumpleaños hoy solamente tomé este. Entonces bueno. Acá tengo mi pequeño contenedor donde pongo agua para cargar la cafetera. Y acá tengo un jarabe que es caramelo salado, que le suelo poner un poquitito al café, tal vez el común, el cortado que no tiene sabor, para darle como un toquecín. Está bueno, esta es supuestamente la marca que usa Starbucks, así que lo recomiendo porque realmente es muy buena calidad. También vienen potecitos más chiquitos, así que puedes probar varios. Luego acá tengo una lámpara de sal, porque amo las lámparas de sal. Yo de chiquita tuve un velador que era una lámpara de sal y desde ahí como que le tuve mucho cariño. Y además estéticamente son muy bonitas. Al menos para mí, no sé. También tengo entendido que tiene como beneficios. No sé si creo que para respirar. Pero no sé, debo admitir que igual la tengo más por estética. Luego acá tengo un platito de cerámica. Creo que es Sarakei, o será el estilo de Sarakei. Muy bonito, amo estos platitos de cerámica, me encantan. Siempre estoy comprando a los artesanos que hacen estas cosas porque me enamoran. Y tengo saquitos de té que me trajo un familiar cuando se fue a Europa. Yo tristemente
no puedo ir y además me da miedo los aviones, entonces no viajo a ningún lado. Así que me trajo té, porque también me gusta mucho el té. Me trajo varios. Tengo entendido que son de diferentes sabores. Pero como no sé inglés, de House Blend, Peppermint. Y también me trajo Refresh Green. Uy, me tiembla la mano. Luego tengo este envase, que cuando me hago un café, la cápsula la desecho acá para reutilizarla. Si uno lo devuelve a la empresa de Dolce, te hacen un pequeño descuento. Entonces está bueno. Y luego tiene esta alfombrita que la hice yo, estoy muy orgullosa. Aunque no hice la de arriba todavía. Pero me encanta este punto. Se le hizo el patrón en realidad. Este patrón se parecen a unos ravioles, a unos sorrentinos. Entonces yo le digo nombre de punto raviol por estar acolchonaditos. Pero bueno, si te interesa, en realidad se llama punto popcorn, palomita de maíz, y está muy bueno. Es muy fácil de hacer, pero laborioso. Por eso no hice el de arriba. Pero me encanta. Y además, me encanta que sea como acolchonadito. Luego acá también tengo una bandejita de madera, que también se la compré a una artesana en una feria. La verdad, esto está pintado a mano. Yo realmente admiro a la gente que sabe hacer cosas con la mano. Yo soy muy torpe. Y bueno, si bien tengo otras habilidades, dibujar es una que Dios no me otorgó. Entonces, solo me queda admirar el arte que hacen otros. Bien, pasando a otra sección. Esta sección es como bastante variada. Tengo un libro, El buen mal. Todavía no lo empecé, pero lo tengo acá para empezar. Escuché buenas reseñas de él. Entonces quiero leerlo. Y por acá tengo mi pequeño posalibros, que es esta maderita que me compré para poner mi iPad. Acá está en el iPad, y esta es una funda que tiene tecladito. Entonces cuando quiero hacer tarea, la uso con la funda de teclado. Así que nada, la tengo acá también. Luego acá tengo 3 latitas distintas. Estas son mentitas. Me las trajo el mismo familiar que me trajo los tés. Es de París. Y está muy bonita. Todavía no me comí ninguna mentita, pero está acá. Luego tengo esta, de un gato comiendo pizza, que de hecho decoré. La decoré adentro, pero muchas de las piedritas se salieron. Entonces lo tengo que volver a hacer. Acá suelo guardar mis auriculares de cable para que no se me enrieden. Y acá tengo unas púas. Yo tengo todas púas como muy suavecitas, muy... Ay, no me sale el nombre. Como muy blandas, se doblan. Y necesito unas bien duras. Vi estas de madera en promoción y dije, ya está.
Estas me gustan. Y son muy bonitas. La presentación vino muy bien y estaban muy baratas, así que estoy feliz. Y encima en lata, que yo amo las latas porque se pueden usar para tantas cosas. Entonces las tengo acá, a las 3. Luego tengo por acá mi pequeño stand de billutería. Tengo mis collares, mis aritos, mis pulseras, bueno, alguna que otra ganchito. Y abajo tengo un caracol que me trajeron como obsequio. Y acá tengo, para la gente que usa arito, comprenderá que estos cositos se pierden siempre. Entonces yo un día me compré los repuestos, muchos, y los tengo en este platito de cerámica, que me encanta el platito de cerámica. Y allá tengo todos accesorios alternativos, míos góticos. Y nada, está muy bonito la verdad. Y acá tengo mi sector cuidados, higiene. Tengo mis perfumes, que te podrás dar cuenta cuál de todos uso más. Claramente ese de allá. Este es de jazmín, es el que estoy usando en la actualidad. Si te preguntas a qué huelo a esto. Pero me encanta porque es un olor bastante fresco y tiene olor a limpio, que me encanta. Me encanta el olor a limpio. Y además son súper económicos. Yo como no sé tanto de perfumes, me duele gastar plata en ellos. Luego acá tengo mis cremas. Yo, así como mi piel realmente no sufre de nada, yo nunca sentí la necesidad de ponerme un skincare. Entonces solo tengo 2 cremas. Tengo esta, que es un contorno de ojos, que lo que sí padezco es que yo tengo bastante ojeras y encima yo soy muy blanca, entonces se me nota mucho. Entonces me compré este, que es como una especie de cremita para ponerte ahí y que te las aclare un poco y te las rellene. Y de la misma marca compré su crema. Esta es una marca coreana, que está muy buena, creo que es conocida ya. Y esta está buenísima, pero solo la puedo usar de noche porque te humecta mucho, tanto que pareces una muñeca de porcelana. Y a mí no me gusta tener la piel tan luminosa. Entonces cuando me maquillo de día uso esta cremita, que esta es nacional. Luego tengo mi solución para ojos, un desodorante. Tengo estos parchecitos que yo dije que no padezco de granitos, pero cuando me sale alguno, porque alguno me sale de vez en cuando, me gusta cuidármelo. Entonces me compré estos parchecitos que uno se pone en la carita. Y esto tiene medicación, lo que ayuda en la recuperación del granito y para que no te lo rasques. Y bueno, como a mí no me sale, creí oportuno comprarme algo así, ya que no se termina rápido y me va a servir. Luego tengo mi vaselina para mis labios. Y acá tengo un cajoncito
¿Dónde guardo lo que menos uso por ahí? Bueno, tengo ruleros, una vincha, un peine y más cremitas. Así que así estaría todo mi mueble. Como verás, tampoco está tan decorado, pero bueno, llega un punto donde me canso un poco de decorar todo. Y ya casi llegando al final, tengo mi guitarra criolla. Esta fue mi primera guitarra, que la tengo hace ya 8 años, tiene un poquito de polvo, pero la sigo usando, así que acá se queda. Y acá tengo todos los complementos para usar la guitarra eléctrica. Tengo un amplificador que es el Marshall MG10. No quise comprarme más watts porque sentí que no lo necesitaba. Y después tengo esta pedalera multi-efectos de Nuts. Es el MG101. Está muy bonita, me reayuda a darle diferentes estilos a mi estrato. Así que entre las dos va muy bien. Luego tengo mi pasillito. Ahí está la puerta de salida. No hay tantas cosas, pero esto sí me da ilusión mostrarlo. Te vas a preguntar qué es. Tiene un gatito arriba durmiendo. Y esto es un llamador de ángeles. Y se usa mucho en las cafeterías cuando entran y abren la puerta y se escucha un timbrecito. Esto hace lo mismo. Me encanta, entonces cuando abren la puerta suena. Y me gusta mucho, siento que es un detalle muy bonito. Y creo que vos ya lo sabés, pero también uno de mis sueños es tener una cafetería. Y siento que esta pequeña cosita me hace acordar todos los días a mi sueño y luchar por él. Luego acá tengo un pequeño dibujito que hice yo. Bueno, lo pinté. El Chiarretz. Lo hice una vez con vos y me lo guardé. Y así quedaría ya toda mi habitación. Este sería todo de mi habitación. Estoy un poquito despeinada. Pero bueno, ya ahora antes de salir me voy a peinar de nuevo. Pero me gustaría saber qué te pareció. Si te gustó, si no te gustó, si cambiarías algo. Pero sobre todo, si crees que sería un lugar al cual te daría paz, el cual te gustaría estar. ¿Vos qué pensás? Realmente mi sueño es que lo que yo considero hogar, también en una cierta parte, el resto pueda sentir la misma paz. Aunque yo sé que al final es mi hogar y lo importante es cómo yo lo siento, ¿no? Así que eso sería todo. Eso sería todo. Veo que tus ojitos se están cerrando, te di un poquito de sueño, ¿no? No te preocupes, no te preocupes. Puedes cerrar tus ojitos, cerrar tus ojitos. Ciérralos, ciérralos, ciérralos. Ciérralos, 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 ciérralos. Ciérralos, 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 ciérralos. Buenas noches. Y espero que te haya parecido entretenido este pequeño momentito. Y espero que puedas apreciar
ya que este es como abrirte mi corazón hacia vos y compartirte cositas un poco personales. Te quiero. Chau, chis.